Tu profesor de historia te mintió. Presentó el pasado como una sucesión lógica de eventos, pero tenemos pruebas de que el universo, en realidad, está dirigido por un guionista ebrio. Hemos descubierto 33 momentos en los que las leyes de la probabilidad simplemente se rindieron y desaparecieron, desde un sándwich que desató accidentalmente una guerra mundial, hasta la colisión frontal de los únicos 2 automóviles en todo un estado. Si crees que son simples accidentes, es que no estás prestando atención. Bienvenido al fallo 1. Allá por 1895, todo el estado de Ohio era, básicamente, un enorme aparcamiento vacío, ya que solo había 2 coches en todo el estado. Piénsalo por un segundo. 2 vehículos mecánicos circulando por miles de kilómetros de carretera abierta, sin semáforos, sin señales de detención y absolutamente sin congestión. Estadísticamente, estos 2 conductores podrían haber estado conduciendo durante décadas sin verse jamás. Pero, al parecer, el universo tiene un retorcido sentido del humor, porque estos 2 pioneros de la carretera lograron encontrarse y chocar frontalmente. Es, posiblemente, el accidente más evitable de la historia humana. Básicamente, inventaron el accidente de coche antes de que se inventaran las normas de tráfico. Y solo puedo imaginar lo incómodo que debió ser explicarle a la policía que la carretera estaba demasiado llena para ambos. 2. Un camionero australiano llamado Bill Morgan podría ser la única persona en hackear literalmente la Matrix. Tras ser aplastado por un camión y sobrevivir a 14 minutos de muerte clínica, Bill se despertó y decidió probar suerte con un billete de rascar. Al instante, ganó un coche valorado en $17,000. Ya es una gran historia, pero la televisión local quiso filmar una recreación para las noticias. El productor le dio a Bill otro billete y le dijo: «Solo haz como que lo rascas para que podamos filmar la toma». Bill, siendo buen compañero, rascó el billete en cámara, se detuvo y se puso pálido. No estaba actuando. Se giró hacia el equipo y dijo: «Acabo de ganar $250,000». El hombre ganó el bote real en directo mientras fingía ganar un bote, y esa mirada de shock es algo que los actores de Hollywood no podrían replicar en 1.000.000 de años. 3. El asesinato que inició la Primera Guerra Mundial y cambió todo el mundo moderno ocurrió, esencialmente, por un sándwich y un conductor despistado. Tras el primer intento fallido de asesinar al archiduque Francisco Fernando esa mañana, el asesino, Gavrilo Princip, se rindió y fue a una tienda de delicatessen a comerse un sándwich. Mientras tanto, el chofer del archiduque se perdió, tomó un giro equivocado, se dio cuenta de su error e intentó dar marcha atrás. Pero los coches de entonces eran una porquería, así que la caja de cambios se atascó y el motor se paró. ¿Dónde se paró? A exactamente 5 pies de donde Princip estaba terminando su refrigerio. El asesino levantó la vista. Vio a su objetivo sentado en un coche detenido justo delante de él, como un pato, y disparó. Si el conductor hubiera tenido Google Maps, o si Princip no hubiera tenido hambre, todo el siglo XX habría sido completamente diferente. 4. En junio de 2001, una niña británica de 10 años llamada Laura Buxton soltó un globo de helio dorado con su nombre y dirección, esperando encontrar un amigo por correspondencia. El globo luchó contra el viento durante 140 metros y aterrizó en el patio trasero de una casa aleatoria. Los propietarios se lo dieron a la hija de su vecina porque, curiosamente, su nombre también era Laura Buxton. Pero aquí es donde la simulación falla. La segunda, Laura Buxton, también tenía exactamente 10 años. Cuando las 2 niñas finalmente se conocieron, resultó que ambas tenían el mismo pelo castaño claro, los mismos ojos azules, y, aquí es donde se pone escalofriante, ambas trajeron a sus mascotas, un labrador negro de 3 años y un hámster. Incluso su ropa era casi idéntica.
Es como si los guionistas de nuestra realidad hubieran copiado un personaje de fondo para ahorrar tiempo. 5. Durante la Primera Guerra Mundial, la Marina Británica decidió ser astuta y disfrazó su transatlántico, el RMS Carmania, como un barco alemán específico llamado Cap Trafalgar, para emboscar al enemigo. Fue un plan brillante hasta que divisaron un barco en el Atlántico que parecía sospechoso. Resultó ser el verdadero Cap Trafalgar alemán. Pero aquí viene el remate. El capitán alemán tuvo exactamente la misma idea y había disfrazado su barco como el Carmania británico. Literalmente, tenías un barco británico disfrazado de alemán luchando contra un barco alemán disfrazado de británico. Es básicamente el meme de Spider-Man señalándose, pero con artillería pesada. Se dispararon mutuamente mientras tenían una crisis de identidad total, hasta que el falso alemán hundió al falso británico, demostrando que el robo de identidad es un crimen incluso en alta mar. 6. El rey Ricardo III desapareció de la historia hace 500 años, y todos asumieron que su cuerpo se había perdido para siempre, probablemente arrojado a un río. Eso fue hasta 2012, cuando los arqueólogos decidieron excavar en un anodino aparcamiento municipal en Leicester por pura intuición. Increíblemente, encontraron el esqueleto del rey desaparecido justo debajo del asfalto. Pero el universo decidió añadir una última capa de ironía al lugar de descanso del monarca. El esqueleto fue encontrado directamente debajo de una letra R pintada en el pavimento. Oficialmente, la R significaba Reserved Parking, estacionamiento reservado, pero al parecer el destino decidió que significaba Rex, que en latín significa rey. El hombre esperó medio milenio para ser encontrado, y todo el tiempo estuvo literalmente ocupando una plaza de estacionamiento reservado sin permiso. 7. 14 años antes de que el Titanic zarpara, un autor llamado Morgan Robertson escribió una novela titulada Futility, que se lee menos como ficción y más como una advertencia de un viajero en el tiempo. Su libro presentaba un enorme transatlántico británico llamado el Titan, al que todos llamaban insumergible. En la historia, este barco estaba lleno de pasajeros ricos, no tenía suficientes botes salvavidas, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte en una fría noche de abril y se hundió. Los detalles son aterradoramente específicos. El tamaño del barco, la velocidad, el mes y la causa del desastre coinciden casi a la perfección con el Titanic real. Robertson juró más tarde que no era un psíquico, solo un tipo que conocía las tendencias marítimas. Pero eso suena exactamente a lo que diría un viajero en el tiempo que accidentalmente reveló un importante acontecimiento histórico para evitar sospechas. 8. Cuando Ian Fleming estaba creando al espía supremo definitivo, no quería un nombre genial. Quería el nombre más aburrido, plano y masculino que pudiera encontrar para hacer del personaje una pizarra en blanco. Miró en su estantería, vio una aburrida guía de campo llamada Birds of the West Indies y leyó el nombre del autor, James Bond. Fleming pensó, perfecto. Es el nombre más aburrido que he oído nunca, y lo robó. El verdadero James Bond era solo un ornitólogo tranquilo al que le encantaban los gorriones y las palomas. De repente, su vida se convirtió en una pesadilla. Lo paraban constantemente en los controles de aduana del aeropuerto, los oficiales pensando que bromeaba, y las mujeres llamaban a su casa a medianoche buscando a un espía. Fleming conoció finalmente al verdadero Bond y le regaló un libro firmado como disculpa por convertir accidentalmente su vida tranquila en una marca global de violencia. 9. En junio de 1941, antropólogos soviéticos dirigidos por Mikhail Gerasimov viajaron a Uzbekistán para abrir la tumba del brutal caudillo Tamerlán. Pero se encontraron con lugareños aterrorizados que gritaban sobre una maldición mortal.
La tumba supuestamente llevaba una inscripción que decía: «Quien abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo», que es exactamente el tipo de advertencia que deberías seguir en una película de terror. Gerasimov, un hombre de ciencia a quien no le importaban las antiguas supersticiones, abrió la tapa de todos modos el 20 de junio. Exactamente 2 días después, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, devastando la Unión Soviética. El momento fue tan sospechosamente perfecto que hasta Joseph Stalin acabó entrando en pánico. Ordenó que los restos de Tamerlán fueran reenterrados con todos los ritos islámicos a finales de 1942. Aquí viene la parte más salvaje. Pocos días después de que la tumba fuera sellada de nuevo, los soviéticos ganaron la batalla de Stalingrado, cambiando el curso de toda la guerra. ¿Coincidencia? Quizás, pero no apostaría mi vida por ello. 10. El 12 de marzo de 1951, el Universo decidió gastar una broma masiva a los abogados de derechos de autor, lanzando 2 tiras cómicas idénticas a ambos lados del océano al mismo tiempo. En el Reino Unido, debutó un cómic protagonizado por un niño travieso de pelo revuelto con una camiseta a rayas llamado Denis la Amenaza. Simultáneamente, en los Estados Unidos, un dibujante completamente diferente lanzó una tira sobre un niño travieso de pelo revuelto con una camiseta a rayas, también llamado Denis la Amenaza. No había internet, no había filtraciones y ninguna forma en que estos creadores pudieran comunicarse a través del Atlántico. Fue simplemente un extraño caso de conciencia colectiva fallando. Esto resultó en décadas de confusión legal, donde el Denis británico es un matón grosero y el Denis estadounidense es solo un niño ligeramente molesto. Sin embargo, han coexistido durante más de 70 años como gemelos perdidos de dimensiones paralelas que se niegan a reconocerse mutuamente. 11. Si alguna vez sientes que el universo va a por ti, solo recuerda la historia del mayor Walter Sommerford, el hombre a quien la madre naturaleza odió personalmente durante la Primera Guerra Mundial. Cabalgaba con su caballo en Bélgica cuando un rayo lo alcanzó, haciéndolo caer de su montura y paralizándole las piernas. Sobrevivió, se mudó a Canadá para llevar una vida tranquila y se fue a pescar. Mientras estaba sentado junto a un río, un rayo cayó sobre el árbol que tenía encima y le paralizó todo el lado derecho del cuerpo. Sorprendentemente, se recuperó de nuevo, solo para estar caminando en un parque 2 años después, cuando un rayo le cayó por tercera vez, paralizándole por completo. Finalmente murió, presumiblemente pensando que finalmente estaba a salvo del furor del cielo. Se equivocaba. 4 años después de su funeral, llegó una tormenta y un rayo golpeó su lápida, haciéndola añicos. Eso no es solo mala suerte, eso es una vendetta personal de Zeus en persona. 12. En 1913, Viena era la deslumbrante capital cultural del mundo, pero también servía como una aterradora incubadora para las peores pesadillas del siglo XX. En un año muy específico, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Josip Tito y Sigmund Freud vivieron en el centro de Viena, a escasos kilómetros unos de otros. Frecuentaban los mismos parques y bebían en las mismas cafeterías de moda. Es asombroso imaginar que el futuro arquitecto del Holocausto y el futuro dictador de la Unión Soviética pudieran haberse cruzado literalmente mientras esperaban un capuchino, o que Trotsky pudiera haberse sentado junto a Freud y quejarse de sus sueños. Allí estaban los futuros arquitectos de la destrucción global y la psicología moderna, respirando el mismo aire, totalmente ajenos a que estaban a punto de desgarrar el mundo de formas muy diferentes. 13. El legendario videojuego de Cyberpunk Deus Ex, lanzado en el año 2000, es famoso por su jugabilidad,
pero también por una predicción accidental que resulta genuinamente inquietante. Debido a las severas limitaciones de memoria de los ordenadores de la época, los desarrolladores no podían renderizar completamente el complejo horizonte de la ciudad de Nueva York. Para ahorrar memoria de texturas, simplemente eliminaron las torres gemelas del fondo. Para explicar por qué faltaban las torres en la historia del juego, añadieron una frase intrascendente en un diálogo que afirmaba que habían sido destruidas por un ataque terrorista. El juego se lanzó tan solo un año antes de los atentados reales del 9 de septiembre. No fue una declaración política ni una advertencia. Fue simplemente un atajo técnico para ahorrar memoria RAM, que predijo accidentalmente la mayor tragedia de la era moderna con aterradora precisión. 14. Charles Coughlin fue un famoso actor del siglo XIX que murió en Galveston, Texas. Sin embargo, su último deseo fue ser enterrado cerca de su hogar, en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, a más de 3.000 millas de distancia. Desafortunadamente, enviar un cuerpo tan lejos era demasiado caro, por lo que su familia lo enterró en un cementerio de Texas. Un año después, el gran huracán de Galveston azotó, destruyendo la costa y arrastrando todo el cementerio al océano. El ataúd de Coughlin, llevado por la corriente, viajó alrededor de Florida y subió por la costa atlántica. Un año después, unos pescadores en la isla del Príncipe Eduardo encontraron un ataúd cubierto de percebes varado cerca de su barco. Era Charles Coughlin. Había viajado 3.000 millas y había aterrizado, esencialmente, en su propio patio trasero. El hombre, literalmente, logró llegar a casa gratis póstumamente, demostrando que ni siquiera la muerte podía impedirle ahorrar en gastos de envío. 15. Todos conocemos la trágica historia de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln, pero la historia olvidó convenientemente el increíble giro argumental que involucraba a su hermano. Unos meses antes del asesinato, el hijo mayor de Lincoln, Robert Todd Lincoln, esperaba en una plataforma de tren abarrotada en Nueva Jersey. La multitud presionó y Robert resbaló, cayendo en el hueco entre la plataforma y un tren en movimiento, enfrentando una muerte segura. De repente, una mano se extendió y lo sacó de allí por el cuello. Robert se giró para agradecer a su héroe y lo reconoció de inmediato. Era Edwin Booth, el actor más famoso de la época y el hermano del hombre que pronto asesinaría a su padre. Es una ironía asombrosa. El hermano bueno salvó a un Lincoln, mientras el hermano malo mataba a un Lincoln. Parece una tragedia shakespeariana, escrita por un guionista que había bebido demasiado. 16. El estrecho de Menai, en Gales, parece tener una regla muy específica y peculiar en cuanto a naufragios. Si quieres sobrevivir, más te vale llamarte Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1664, un barco se hundió en el estrecho y los 80 pasajeros murieron, excepto un hombre llamado Hugh Williams. 100 años después, el 5 de diciembre de 1785, otro barco se hundió cerca con 60 pasajeros. El único superviviente fue un hombre llamado Hugh Williams. En 1820, en una fecha diferente, un tercer barco naufragó. ¿Y adivina quién fue el único superviviente? Un tipo llamado Hugh Williams. La leyenda dice que incluso en 1940, una mina destruyó un barco allí, y los únicos dos supervivientes fueron un hombre y su sobrino, ambos llamados Hugh Williams. O este tipo es un viajero inmortal, o Hugh Williams es el código de trucos para sobrevivir a ahogarse en Gales, y nadie más recibió el memo. 17. En las semanas previas a la invasión del día D en 1944, la inteligencia británica MI5 estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco colectivo por culpa de un simple crucigrama. El Daily Telegraph
comenzó a publicar rompecabezas que contenían los nombres en clave ultrasecretos de la operación como respuestas. Estamos hablando de palabras altamente clasificadas como Omaha, Utah, Overlord, Neptune y Mulberry, apareciendo consecutivamente en los días previos al ataque. El MI5 estaba convencido de que el creador del crucigrama, un profesor llamado Leonard Dow, era un espía nazi encubierto que enviaba señales al enemigo. Allanaron su casa y lo interrogaron durante horas, solo para descubrir la verdad más anticlimática imaginable. Dow simplemente había pedido a sus alumnos que sugirieran palabras interesantes para el crucigrama, y los niños habían oído a soldados hablar cerca de su escuela. No era espionaje. Simplemente eran soldados indiscretos y un profesor con una terrible sincronización. 18. El 22 de noviembre de 1963 es recordado universalmente como el trágico día en que el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Pero fue, sin duda, el peor día en la historia para ser una celebridad moribunda. Ese mismo día, con unas pocas horas de diferencia, fallecieron también dos gigantes literarios, C.S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia, y Aldous Huxley, el visionario detrás de Un Mundo Feliz. Bajo cualquier otra circunstancia, la muerte de cualquiera de estos hombres habría sido noticia de primera plana en todo el mundo, provocando semanas de homenajes. En cambio, sus muertes quedaron completamente sepultadas por la cobertura de Kennedy, relegadas a pequeñas notas a pie de página en la página 10 de los periódicos. Fue una extraña coincidencia cósmica en la que tres visionarios que cambiaron el mundo dejaron esta realidad al mismo tiempo, pero solo uno acaparó los titulares. 19. En julio de 1900, el rey Humberto II de Italia fue a un pequeño restaurante en Monza y experimentó un fallo en la matriz que habría hecho a cualquiera paranoico. El rey notó que el dueño del restaurante se parecía exactamente a él. Físicamente, eran gemelos idénticos. Intrigado, el rey comenzó a hacer preguntas y las respuestas se volvieron aterradoras. El dueño también se llamaba Humberto. Ambos nacieron el mismo día en la misma ciudad. Ambos se casaron con una mujer llamada Margarita. El dueño abrió su restaurante el mismo día en que el rey fue coronado. El rey estaba comprensiblemente asustado, pero el universo aún no había terminado. Al día siguiente, el dueño fue tiroteado y asesinado en un misterioso accidente. Unas horas después, el rey Humberto fue asesinado por un anarquista. El universo, aparentemente, reutilizó el mismo modelo de personaje y los eliminó a ambos en la misma actualización. 20. La construcción de la presa Hoover fue un proyecto de ingeniería masivo y peligroso que se cobró 112 vidas. Pero las primeras y últimas muertes están conectadas por una coincidencia que es casi demasiado guionada para creer. La primera persona en morir durante los estudios iniciales fue un hombre llamado George Tierney, que se ahogó el 20 de diciembre de 1922. 13 años de brutal trabajo de construcción. Después, al final del proyecto, la última persona en morir en el trabajo cayó de una torre de toma de agua el 20 de diciembre de 1935. Ese hombre era Patrick Tierney, hijo de George. No solo murieron el mismo día del año, sino que fueron los caóticos extremos de todo el proyecto. El padre inició la tragedia y el hijo la terminó. Es una desgarradora anomalía estadística que une a una familia a la presa para siempre. 21. Wilmer McLean es, sin duda, el hombre más frustrado de la historia estadounidense, porque la guerra civil lo siguió literalmente como un perro callejero. La primera gran batalla terrestre de la guerra, la primera batalla de Bull Run, estalló específicamente en su granja en 1861. Incluso una bala de cañón cayó a través de su chimenea y aterrizó en su guiso. McLean
decidió que no quería tener nada que ver con esa locura. Así que empacó a su familia y se mudó 120 millas al sur, a un pueblo tranquilo llamado Appomattox, pensando que estaría a salvo. 4 años después, en 1865, Robert E. Lee necesitaba un lugar para rendirse a Ulysses S. Grant. Un mensajero llamó a la casa más cercana y agradable, que resultó ser el nuevo hogar de Wilmer McLean. La guerra comenzó en su patio trasero y terminó en su salón. El hombre se mudó para escapar de la guerra, solo para que toda la guerra se invitara a tomar el té. 22. Stephen Hawking fue un hombre que desentrañó los misterios del universo. Por lo tanto, es apropiado que el universo utilizara su vida para mostrar su precisión matemática. Hawking nació el 8 de enero de 1942, que resultó ser el 300 aniversario de la muerte de Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Eso ya es un dato interesante, pero el universo no había terminado. Hawking falleció el 14 de marzo de 2018. Esa fecha es el cumpleaños de Albert Einstein. Además, el 14 de marzo también se celebra mundialmente como el Día de Pi, 3,14. Así, la existencia del hombre estuvo perfectamente encuadrada por Galileo, Einstein y el número más famoso de las matemáticas. Es casi como si el cosmos quisiera asegurarse de que supiéramos que Hawking formaba parte del linaje científico oficial, firmado, sellado y entregado por el destino. 23. En 1858, en la ciudad sin ley del salvaje oeste, San Francisco, un hombre llamado Robert Fallon jugaba al póker de altas apuestas. Tuvo una suerte increíble y ganó un bote masivo de oro, pero fue acusado inmediatamente de hacer trampa por sus oponentes enfurecidos, quienes le dispararon en el acto. Los jugadores supersticiosos consideraron que el bote de $600 era dinero de sangre maldito y se negaron a aceptarlo. Llamaron al primer extraño que vieron en la calle para que ocupara el asiento de Fallon y jugara la mano. El extraño se sentó, jugó agresivamente y convirtió los $600 en 2,200, una fortuna en aquel entonces. Cuando la policía llegó para investigar el tiroteo, preguntaron al extraño su nombre. Resultó ser el hijo de Fallon, que no había visto a su padre en 7 años. El universo, aparentemente, decidió que el dinero se quedaría en la familia de una forma u otra. Si te encantan los patrones, la conexión entre Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler te volará la cabeza. Centrada completamente en el número 129. Napoleón llegó al poder en 1804. Hitler llegó al poder 129 años después, en 1933. Napoleón invadió Viena en 1809. Hitler invadió Viena 129 años después, en 1938. Napoleón lanzó su desastrosa invasión de Rusia en 1812. Hitler lanzó su desastrosa invasión de Rusia 129 años después, en 1941. Y, finalmente, Napoleón fue derrotado y perdió su imperio en 1815. Hitler fue derrotado y perdió su imperio aproximadamente 129 años después, en 1944. Es como si la historia se ejecutara en un bucle y simplemente olvidara cambiar el guión, demostrando que aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla en un estricto horario matemático. 25. Robert Todd Lincoln podría ser la persona con mayor mala suerte en la historia política estadounidense, hasta el punto de que realmente debería haber sido vetado de todos los eventos públicos por razones de seguridad nacional. Obviamente, él estaba en la cabecera de su padre, Abraham Lincoln, justo después del asesinato en 1865. Eso es suficientemente trágico, pero el universo apenas estaba comenzando. En 1881,
Robert estaba de pie en una plataforma de tren con el presidente James Garfield cuando Garfield fue disparado por un asesino. 20 años después, en 1901, fue invitado a la Exposición Panamericana por el presidente William McKinley. Y como era de esperar, McKinley fue asesinado mientras Robert estaba cerca. Después de esa tercera tragedia, Robert se negó famosamente a una invitación posterior a la Casa Blanca, afirmando supuestamente: «No, no iré, y más vale que no me lo pidan, porque hay cierta fatalidad en las funciones presidenciales cuando estoy presente». El hombre se dio cuenta de que era una pantalla de Game Over andante para los presidentes y sabiamente se apartó de la ecuación. 26. El imperio mongol conquistó casi todo a su paso. Pero cuando Kublai Khan intentó invadir Japón, la madre naturaleza intervino personalmente para darle una bofetada. No una, sino 2 veces. En 1274, los mongoles lanzaron una enorme flota para conquistar las islas. Pero un repentino y devastador tifón aniquiló sus barcos antes de que pudieran afianzarse. Kublai Khan, negándose a entender la señal del universo, pasó 7 años construyendo una flota aún más grande, la mayor armada que el mundo había visto jamás. Y lo intentó de nuevo en 1281. Increíblemente, un segundo tifón masivo golpeó en el momento exacto de la invasión, destruyendo la flota nuevamente. Las probabilidades de que 2 tormentas específicas golpearan el mismo lugar durante 2 invasiones específicas son inexistentes. Los japoneses llamaron a estas tormentas kamikaze o viento divino, convencidos de que los dioses los protegían, mientras los mongoles simplemente aceptaron que el pronóstico del tiempo estaba claramente manipulado en su contra. 27. Si observas toda la línea de tiempo de la antigua Roma, parece que los escritores simplemente se volvieron perezosos y decidieron reutilizar los mismos nombres para cerrar el ciclo perfectamente. Según la leyenda, la gran ciudad fue fundada en el 753 a.C. por su primer rey, Rómulo, quien mató a su hermano Remo para lograrlo. Avancemos más de 1000 años de gloria, conquistas y togas hasta el amargo final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era. El último emperador, un adolescente que rindió la corona a los bárbaros invasores, se llamaba Rómulo Augustulo. El imperio comenzó con un Rómulo y terminó con un Rómulo. Es el equivalente histórico de terminar una frase con la misma palabra con la que empezaste. El universo abrió el archivo de Roma, ejecutó la simulación durante un milenio y luego lo cerró con el mismo nombre de archivo. 28. El adormecido pueblo de Errington, en Inglaterra, es el hogar de un misterio de asesinato que sugiere que el tiempo es en realidad un disco rayado que salta en un ritmo. El 27 de mayo de 1817, una joven llamada Mary Ashford fue encontrada asesinada en Pittsburgh. Había estado en un baile la noche anterior, salió a encontrarse con un amigo y fue asesinada. Un hombre llamado Thornton fue acusado, pero finalmente absuelto. Ahora avancemos exactamente 157 años, hasta el 27 de mayo de 1974. Otra joven, Barbara Forrest, fue encontrada asesinada en el mismo parque. Ella también había estado en un baile, salió a encontrarse con un amigo y fue asesinada de la misma manera. El principal sospechoso en su caso fue un hombre con el apellido Thornton, que también fue absuelto. Es el mismo crimen, la misma fecha, el mismo lugar y el mismo nombre de sospechoso, solo que separados por 1 siglo y medio. Es un error de copia en la realidad que ningún detective puede explicar. 29. En 1840, William Henry Harrison fue elegido presidente de los Estados Unidos, pero murió un mes después, supuestamente desencadenando la maldición de Tecumseh,
o la maldición del año cero, supuestamente puesta por el líder Shawnee Tecumseh. La maldición establecía que todo presidente elegido en un año que terminara en cero moriría en el cargo. Durante 120 años funcionó con una precisión aterradora. Harrison, 1840, murió. Lincoln, 1860, fue asesinado. Garfield, 1880, fue asesinado. McKinley, 1900, fue asesinado. Harding, 1920, murió de un ataque al corazón. Roosevelt, 1940, murió de un derrame cerebral. Kennedy, 1960, fue asesinado. El patrón era ley absoluta hasta que Ronald Reagan, 1980, apareció. Le dispararon en el pecho, pero de alguna manera sobrevivió, rompiendo aparentemente la maldición a través de pura resiliencia de Hollywood. La racha finalmente terminó, pero durante más de un siglo, ganar una elección en un año cero fue básicamente una sentencia de muerte garantizada. 30. Thomas Jefferson y John Adams fueron los amigos enemigos de la Revolución Americana. Construyeron el país juntos, lucharon entre sí en política y luego se convirtieron en amigos por correspondencia en la vejez. Pero su acto final fue una maniobra coordinada que ningún equipo de relaciones públicas podría haber logrado jamás. Ambos hombres murieron el 4 de julio de 1826. Este no fue un 4 de julio cualquiera, fue el 50º aniversario exacto de la firma de la Declaración de Independencia, un documento que ambos ayudaron a redactar. Las últimas palabras de Adams fueron supuestamente: Thomas Jefferson sobrevive, lo cual fue incómodo porque Jefferson en realidad había muerto 5 horas antes en Virginia. Estos dos padres fundadores literalmente se aferraron a la vida lo suficiente como para morir en el cumpleaños dorado de su país, demostrando que fueron unos patriotas exhibicionistas hasta el amargo final. 31. Al rey Luis XVI de Francia, una vez un astrólogo le advirtió que temiera al 21º día del mes. Y mirando hacia atrás, realmente debería haberse quedado en la cama esos días. El 21 de junio de 1791, el rey y la reina intentaron escapar de la Revolución Francesa en la fuga a Varennes, pero fueron capturados y arrestados, marcando el principio del fin. El 21 de septiembre de 1792, la monarquía francesa fue oficialmente abolida y Francia se convirtió en una república, despojándolo de su título. Finalmente, el 21 de enero de 1793, Luis fue arrastrado a la guillotina y ejecutado. El número 21 estuvo presente en su arresto, su deposición y su muerte. Es casi como si el universo tuviera una alerta en el calendario configurada para arruinar la vida de este hombre en el mismo día del mes, 3 veces seguidas, hasta que el trabajo estuvo terminado. 32. Mark Twain no fue solo un escritor brillante. Aparentemente fue un agente de viajes celestial que reservó su propia partida de la Tierra. Nació en 1835, exactamente 2 semanas después de que el cometa Halley fuera visible en el cielo. En 1909, sabiendo que el cometa regresaría al año siguiente, Twain dijo célebremente: «Vine con el cometa Halley en 1835. Regresará el año que viene y espero irme con él». Bromeó diciendo que el Todopoderoso había dicho: «Aquí están estos 2 fenómenos inexplicables. Vinieron juntos. Deben irse juntos». Fiel a su palabra, Twain murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910, justo un día después de que el cometa alcanzara su punto más brillante en el cielo nocturno. Esencialmente, se coló en un viaje en una roca espacial que pasaba, demostrando que su sentido del tiempo era tan impecable como su ingenio. 33. La Primera Guerra Mundial fue una picadora de carne
que destrozó a millones de hombres en vastos y fangosos campos de batalla. Por lo tanto, las probabilidades de cualquier acuerdo de entierro específico son básicamente cero. Pero en el cementerio militar de Saint-Symphorien, en Bélgica, encontrarás la tumba del soldado John Parr, el primer soldado británico muerto en la guerra en agosto de 1914. Ahora, camina unos cuantos metros y encontrarás la tumba del soldado George Ellison, el último soldado británico muerto en la guerra, que murió apenas 90 minutos antes del armisticio en noviembre de 1918. Aquí está la parte que te dará escalofríos. Sus tumbas están enfrentadas, a menos de 15 pies de distancia. Esta no fue una decisión poética del gobierno ni un gesto simbólico de los arquitectos. Fue un completo accidente de logística. El cementerio simplemente se llenó de esa manera durante 4 años. El alfa y el omega de la guerra se miran por la eternidad, cerrando el trágico ciclo del conflicto por pura casualidad. Esos fueron 33 fallos en la Matrix. Pero sé, con certeza, que me perdí el más grande. Siempre hay una mente famosa que te rompe la cabeza, una coincidencia histórica que todo el mundo grita, y la dejé fuera deliberadamente solo para ver si la notabas. ¿Sabes cuál es? ¿O tienes una historia personal que supere estas? Dímelo en los comentarios ahora mismo. Además, dale a suscribirse. A menos que quieras que tu próximo boleto de lotería sea un trozo de papel en blanco, no te arriesgues.